o quedamos pendiente de algo? Bueno, listo chicos, vamos a trabajar hoy día con las enfermedades pulmonares ocupacionales y ambientales. Cuando nosotros hablamos de enfermedad ocupacional o ambiental, nosotros siempre vamos a mirar un poquito qué realmente está pasando en el ambiente. ¿Cuáles son las causas que puedan generar alteraciones a nivel de cada uno de nosotros por el constante, se puede decir por el tiempo de exposición, por la forma en que en realidad nosotros llevamos ciertas circunstancias o limitaciones, qué es lo que realmente está afectando a nuestra salud? Es así que el hombre siempre ha estado expuesto a sustancias capaces de causar enfermedades respiratorias, y no se olviden que el riesgo siempre va a existir, chicos. Nosotros vamos a observar que este tipo de enfermedades nos van, no es inmediata su aparición, definitivamente pueden presentarse y aumentar según la gravedad. Entonces, así tenemos que el hombre siempre va a estar presente un riesgo que tiene mucho que ver con, yo digo que quizás con todas las enfermedades que estamos viviendo actualmente. ¿Y por qué yo hablo de riesgo? Porque eso nosotros no lo podemos eliminar. El riesgo, en el caso actual de la pandemia, el riesgo del virus está presente y ha generado ya un impacto que se llama enfermedad en casi todas las poblaciones. Estamos hablando de 3, 4 millones de afectados, y los que realmente, chicos, no se han diagnosticado. Entonces, definitivamente, trabajar con riesgo es el diario vivir de cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de riesgo ocupacional, es la exposición en horas laborables que nosotros tenemos con cada uno de las funciones que ejerzamos durante nuestra jornada laboral. ¿Y qué significa una jornada laboral? Por favor, ¿alguien me ayuda? ¿Qué es una jornada laboral para ustedes? Doctora, sería la cantidad de horas al día que una persona realiza un trabajo o una tarea. Excelente. Sí, yo estoy de acuerdo con el criterio del compañero. Y no estoy de acuerdo yo, sino el Ministerio Laboral, en donde a nosotros nos dicen el tiempo en que nosotros estamos expuestos a algún tipo de riesgo relacionado con la actividad que para lo que uno fue contratado. Por eso digo jornada laboral. Chicos, pregunto, ¿ustedes trabajan? Yo No, no, doctora. no me da. Chicos, No, ustedes doctora. trabajan, ustedes tienen riesgo, ustedes tienen horas en la computadora, ustedes reciben una remuneración del papito que paga la universidad, a ustedes le dan una mesada para que se puedan ir de un lugar a otro cuando tienen las clases. Realmente, cuando uno habla de una jornada laboral es porque sí recibe un pago. Es el tiempo que a nosotros nos pagan para ejercer una función. La función de ustedes, aunque ustedes no crean, es un trabajo, estudiar. La gente tiene ese concepto, las amas de casa dicen que no trabajan, pero las amas de casa yo pienso que trabajan más que las que tenemos jornada laboral específica. Entonces, aunque ustedes no crean, ustedes están trabajando y tienen un riesgo. ¿Cuál es el riesgo de ustedes? Chicos, los escucho. Tener problemas visuales por la computadora. Problemas visuales. ¿Qué más? ¿Ustedes creen que la pantalla no daña la piel? No, no lo había pensado nunca.
Sí, chicos, la pantalla, recuerden que está ahí, se está emitiendo prácticamente reflejo que si tú no le pones a tu computadora un antirreflejo, aparte de dañarte los ojos, también llegan a nivel de la piel. Entonces, definitivamente ustedes son unos trabajadores de la educación y pronto van a ser unos trabajadores de la salud cuando entren al internado. Porque en el internado, chicos, ustedes reciben un mínimo valor, del mismo que le da el papito para trasladarse y comer. También el Ministerio de Salud, a través de los hospitales, generan un sueldo en el trabajador llamado interno de medicina. Pero en ese sentido, el riesgo del trabajador interno de medicina va desde la adaptación, porque un riesgo que casi no lo vemos es el riesgo emocional, que siempre va a haber una afectación sin que nos demos cuenta de la tensión, de que le mandan, de que son traidores, o sea, le llaman traidores porque llevan y traen, tráeme la receta, tráeme el medicamento, pásame la sonda. Entonces, la acción del interno es de ser un traidor. Segundo, la última rueda del coche, porque realmente están al final de todo el escalón que se llama la profesionalización en salud relacionada con el médico. Entonces, esa afección psicológica de adaptación es un riesgo para el interno. Hay internos que han dejado la medicina porque llegan los enfermos tan graves que han asistido muchas veces a su muerte sin poder hacerle nada. Entonces también hay un riesgo psicológico allí. El tercer riesgo que tienen los internos de medicina es el riesgo del pinchazo. Les encanta pincharse los dedos. Con este grupo maneje enfermedad ocupacional, por favor, ¿me hacen acuerdo o recién lo estamos viendo? Recién, doctora. Recién estamos viendo, doctora. Ya, listo. Entonces, el otro riesgo que tenemos es que los internos les encanta pincharse. Y los pinchazos muchas veces son porque no cumplen con la normativa de las agujas, que uno tiene que no embanarla de nuevo. Embanarla significa colocar el capuchón, sino que simplemente tirar la aguja en un recipiente. Pero a ellos les encanta hacer eso. Entonces, ya llevamos, ellos entraron en septiembre, octubre, noviembre, a punto de entrar a diciembre, y ya tenemos 3 internos pinchados, uno por mes. De aquí que terminamos, yo creo que tenemos 12 internos pinchados. En ese sentido, es otro riesgo. El tercer riesgo que ellos que tienen, y digo riesgo, porque el riesgo a evento es un pasito. Entonces, manejé mal lo del pinchazo, el evento del pinchazo, o el cuasi evento, cuando de pronto solo fue la aguja rozando, pero igual es un pinchazo, está presente siempre en los internos. Y si yo les voy enumerando cada una de las actividades que los chicos ejercen, y sí tienen una jornada laboral porque hacen 24 horas de guardia y también hace asistencial, entonces, y con una remuneración de $400, es poquito, pero les sirve, chicos. Cuando uno empieza a coger la propia plata, de verdad que es algo increíble. Ustedes pasan a ser unos trabajadores remunerados por el Ministerio de Salud a través del cumplimiento del Ministerio Laboral. En este sentido, nosotros tenemos que manejar el concepto. Entonces, los riesgos siempre van a estar presentes, chicos, en cada una de nuestras vidas, que es lo que nosotros tenemos que manejar. Y definitivamente, cuando manejamos este tipo de patología, nosotros siempre decimos que las enfermedades pulmonares ocupacionales son aquellas causadas o que empeoran con los materiales a los que ellas están expuestos en sus lugares de trabajo. Y yo siempre refiero aquí que no solamente es la EPO, la enfermedad pulmonar ocupacional, sino la enfermedad pulmonar ambiental, porque el ambiente está relacionado con el material que uno utiliza para realizar las funciones a las que nos encomiendan cuando nos contratan. Esto se sabe de manera difusa gracias a Hipócrates en el siglo pasado, donde quien describió varias ocupaciones que pueden generar esta enfermedad pulmonar ocupacional, como fue Ramazzini en 1700, donde
tuvieron o describieron los primeros casos de asma bronquial por inhalación de polvo de cereal. Imagínense que si nos vamos un poquito hacia atrás, nosotros conocemos que la gente era la agricultura, colocaba en grandes espacios maíz. El maíz muchas veces genera cisco, el cisco por la humedad, porque no, recuerden que también tienen periodos de lluvia y todo eso, generaban hongos, y todo esto me afectaba desde la antigüedad, que muchas veces no se alcanzaba a trabajar con la enfermedad de los individuos y terminaban falleciendo. Hoy por hoy, nosotros todavía seguimos valorando qué es lo que realmente hace un paciente para que supuestamente mi diagnóstico debe manejarse la enfermedad a través de tratamientos, ya sea medicamentosos o tratamientos no medicamentosos. En este sentido, lo vemos que estamos igual que en la antigüedad, porque todavía la gente cultiva, todavía la gente, aparte de sembrar también, no es cultivar a los animalitos, crían animales de corral, o crían palomas, o crían, incluso hay gente que cría estos animalitos, ¿cómo se llaman, de la sierra? Entonces todo esto va a generar humedad, y al generar humedad va a tener hongos, también va a haber polvo, y todo esto va aspirando, y en caso de las aves de corral, van a generar hongos que pueden afectar al pulmón. Lo importante del estudio realmente recae como una causa de incapacidad. O sea, ¿por qué nosotros analizamos estas enfermedades ocupacionales? Porque la empresa, al no darle las medidas de protección y al no trabajar adecuadamente con la información, como es la comunicación y la educación en el trabajador, va a recaer en que puede causar una incapacidad porque realmente tiene una baja laboral y generalmente aumenta la morbimortalidad de los individuos que están presentes. Entonces, las enfermedades ocupacionales, luego un hombre de 70 años, que fue previamente pintor, se le descubre que tenía una abestosis y que ya no estaba expuesto, por lo que hay trabajos que realmente uno tiene que localizar en su historia ocupacional antigua. Hoy en día, en el área donde yo me desenvuelvo, pero adultos con bronquitis crónica, y dice, yo nunca fumé un cigarrillo. Y yo le pregunto, señor, ¿usted en qué trabajó? Dice, yo soy de la Armada del Ecuador. Sí, pero indíqueme en qué exacto usted funcionó como miembro de la Armada del Ecuador. Ah, yo fui mecánico. ¿Qué sucede con ser mecánico en un barco, en un área cerrada? Hay cualquier cantidad de hidrocarburos. Ellos se manejan horas y horas solucionando los problemas de los barcos, y esto va a generar poquito a poco una inflamación de las vías respiratorias, que al inicio el individuo no lo va a presentar, pero sí posteriormente, chicos. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que siempre ir manejando un poquito este evento. ¿Quién me ayuda, por favor, dentro de las enfermedades ocupacionales, qué a ustedes les llama la atención de esta diapositiva? Por ejemplo, la primera a la izquierda podemos referir la asbestosis por el asbesto de los techados. Perfecto. Discúlpame, ¿cuál es tu nombre? Kevin Leones. Kevin. Kevin, ¿tú crees que nosotros seguimos utilizando este techo? Claro que sí. ¿Tú lo has visto aquí en Guayaquil? Bueno, en los sectores, pero obviamente en los sectores más pobres, o sea, por ejemplo, en el sur, suburbio. Ahí. Kevin, yo sí la he visto, porque a veces yo me he manejado con pacientes en casa. A mí me dicen, allá hay un paciente, yo voy, porque esa es mi especialidad. Y lo primero que yo cuando entro, miro el techo, porque todo el tiempo yo estoy mirando el techo. Este techo lo encontramos en todos lados, en pobres y no pobres, porque son casas viejas. Viven en casas viejas donde tenemos esta estructura todavía. ¿Quién de ustedes, y lo pregunto así, quién no tiene este techo? Aunque sea en el patio.
Yo creo que todos los tenemos, doctora, pero por ejemplo en mi caso está el techo y de ahí viene un tumbado, como que protegiendo todo eso que cae de ese techo, digamos así. ¿Quién conversó? Pedro. Pedro, sí. Pedro, escúchame. No creas que tener un techo falso te está quitando el riesgo de tener asbestosis. Es un acúmulo y eso se filtra. Es como el viento te hace caer y tú lo estás aspirando. Por eso pregunto, ¿quién de ustedes no tiene? Si me preguntan a mí, yo tengo en el patio. No lo tengo en la casa porque yo aquí vivo con con una losa, se dice, con una losa. Pero en el patio yo sí tengo ese tipo porque ellas son estructuras viejas. Y ustedes dicen, ¿por qué no las saco? Porque en realidad yo ya dije, retiren eso y todavía nadie me hace caso. Pero esto con el sol, chicos, desprende, con el viento mueve. ¿Y quiénes creen que están respirando eso? Las personas que están dentro de la casa. La segunda imagen, chicos. ¿Quién vive en la playa? Yo vivía antes frente al mar, doctora. ¿En dónde? Yo antes vivía frente al mar. No tienes viento, no se te eleva la arena, no Sí. aumenta como remolino. Los parqueos de los edificios a veces en las mañanas terminan llenos de arena que viene de la playa. Listo. ¿Y qué crees que está pasando en la noche? Son partículas muy gruesitas, ¿no? Sí. Pero a veces nosotros no estamos en capacidad de evitar que esas partículas entren. ¿Quién de ustedes no ha estado cerca de fumadores, chicos? En largas reuniones, yo entro a una reunión a las 8 de la noche y termino saliendo a 2 de la mañana porque estuvo excelente la reunión. O sea, hubo una música increíble que yo me quedé bailando. Pero me expuse al humo del cigarrillo, tanto es así que mi ropa huele, mi cabello huele a humo de cigarrillo. Entonces imagínense las horas de exposición al humo del cigarrillo, que ya en la otra clase vamos a trabajar con este elemento. Y por último, dígame quién no tiene un aire acondicionado. Y dígame cuántas veces al año ustedes limpian este aire acondicionado. Los escucho. Yo siquiera Sí, creo eso te iba a decir, que en las cajas de aire acondicionado, las palomas siempre suelen hacer nidos, siempre. Entonces, las heces de palomas, cuando no hay limpieza, obviamente, ni mantenimiento, suelen entrar por los filtros del aire acondicionado. Y eso es súper dañino. Y eso es cuando tú te percatas. Y cuando no te percatas, y eso, recuerden que las palomas tienen la criptococosis, vuela en tu cuarto. Y cuando vemos esas imágenes, esas nodulares en el pulmón pequeñitas, nosotros decimos, son secuelas de una infección. Pero ahí puede activarse y posteriormente generar una caverna, imágenes nodulares difusas, patrón retículo nodular, que no lo conocemos porque está allí. Entonces, si nosotros empezamos a analizar a un paciente crónico pulmonar y le vemos estas imágenes, tenemos que pecar. Yo digo, siempre tengo que pecar de más. Señora, indíqueme por favor cómo es su habitabilidad. Indíqueme cuántos años, dónde vivió, cómo vivió, si usted limpió cuántas veces el aire acondicionado, si tenía de pronto estas, no se llaman, Eternit se llaman estas, Eternit tiene en su casa, Eternit tiene el vecino, Eternit tiene... Entonces, cuando nosotros valoramos todo eso, decimos, gracias a Dios, no tengo una actividad en la enfermedad. Pero definitivamente, chicos, la mayoría de las enfermedades pulmonares depende del ambiente donde nosotros hemos estado mucho tiempo, igual que las ocupacionales. Depende del... Imagínense en esta área de oficina nomás. Hay muchas sillas, hay 10, de los cuales este es un aire que solo circula a este nivel en las 4 paredes y de más de 2 metros. Pero hay más de 15 personas transpirando, hablando.
¿cómo no se iba a infectar el COVID en el que se diseminó tan rápido? Y segundo, este aire acondicionado no adecuado. Aparte de tener COVID, el COVID no es que mataba directamente, había otras causas que hacía que el paciente falleciera porque tenía ya una enfermedad de base. Y muchos de los pacientes con la sintomatología de COVID tuvimos que diagnosticar otras enfermedades preexistentes pulmonares por el tipo de ambiente que ellos tenían. Entonces, chicos, hasta esta altura, las enfermedades ocupacionales y ambientales están ganando terreno a nivel pulmonar, porque nosotros no sabemos, no aprendemos a valorar los riesgos que tenemos a nivel del ambiente. Somos de las personas que nos tropezamos con la misma piedra 10.000 veces y no aprendemos, chicos. Y definitivamente las enfermedades pulmonares ocupacionales se define como una afectación bronquial alveolar o alveolo intersticial, e incluso hablamos de pleural secundaria a la exposición del individuo a diferentes materiales particulados, a vapores, a gases e incluso a humos en su lugar de trabajo. ¿Por qué yo defino un concepto de enfermedades pulmonares, ocupacionales, ambientales de esta forma? Porque yo acabo de demostrar con esas diapositivas que todo el mundo tiene un riesgo dentro de su vivienda, dentro de su trabajo y en cualquier momento donde ustedes se encuentren, dependiendo del tiempo de exposición, chicos, que nosotros logremos tener en ese momento. Definitivamente estas enfermedades no aparecen ahorita que están jóvenes, aparecen cuando el organismo va empezando a envejecer, lo que va a generar realmente el déficit que se traduce a través de una dificultad para respirar o disnea, como lo hemos manejado anteriormente. Pregunta hasta aquí, chicos. Doctora. Dígame, señora. Bueno, no es una duda exactamente con el tema de las enfermedades respiratorias, sino con lo que dijo de los pinchazos. Yo una vez escuché a un interno de cirugía decir que pincharse con una aguja de cirugía de sutura era menos peligroso que pincharse con una aguja normal, y que utilizar el guante disminuía el riesgo de contaminación. Quería saber qué opinan ustedes. A ver, primeramente el guante debe estar presente cuando tú haces cualquier procedimiento. Es el primer paso. Yo solo me pongo guantes cuando voy a poner una vía central. Y no me coloco guantes para examinar un paciente. Porque es por gusto. El guante es también un medio de contaminación. En relación al pinchazo, yo me he pinchado en mi vida 2 veces. Y eso que yo hago los procedimientos como que si fuera primera vez en mi vida. O sea, para mí todos los procedimientos es mi primera vez. Donde lo hago con tanta precaución, primero para evitar que haya algún accidente con el paciente y segundo para protegerme. Pero las 2 veces que yo me he pinchado es porque yo he tenido compañía. Esas personas son las que provocan que uno se pinche. Porque te están hablando, mira, toma, te estoy dando esto, y entonces entretienen. Pero cuando yo tengo todo mi material allí, yo mismo lo cojo, no tengo riesgo porque voy pausadamente. Toma, ya te di el Entonces, definitivamente el guante igual pasa y te va, porque uno se pone el guante acorde a los dedos. Si yo me pusiera un 10 con mis dedos, corro el peligro que el guante, los dedos que me sobran, me cause un accidente. Que puedo provocar que se me caigan las cosas o no cortar bien. Bueno, son muchos los eventos que podría tener. Pero el guante no te quita el riesgo de que te pinches. Por favor, recuerden que están manejando una aguja. Y la aguja coge y mete. Ahora, dice que disminuye menos el riesgo de contaminación. Pero si la aguja está dentro del paciente, no solamente existe el VIH, existen las infecciones. Los pacientes que se operan muchas veces son pacientes infectados.
El segundo elemento, apenas te pinches o apenas te caiga sangre, tú tienes que bañarte o lavarte, el área afecta. Pero hay cirujanos que aún en nuestra historia no entienden que lavarse, poner agua y jabón es lo primordial para evitar una infección. No le permiten a la persona salir de la cirugía. Son personas necias que no están al nivel que estamos trabajando ahora, que es en la prevención. Y me preguntaste que si la aguja es menos que la aguja normal. Las dos son agujas. Por lo tanto, las dos pasaron por el tejido del paciente. No es necesario encontrar sangre, pero si encontramos fluidos también me puede contaminar. Estoy hablando de una infección bacteriana. Si es por una infección por VIH, si yo le saco sangre y con esa aguja me pincho, yo tengo una alta probabilidad de contaminarme. Claro, si él está con actividad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, definitivamente ustedes manejen el riesgo como que si es un evento que hay que dar solución en ese momento. ¿Y por qué digo un evento adverso? Porque nadie quiere irse a pinchar. O sea, ya se produjo el evento y uno tiene que darle solución inmediata. Es tan inmediato que nosotros empezamos a dar retroviral si no sabemos que el paciente tenía VIH. Hasta no demostrar lo contrario, el retroviral continúa en el paciente. Recuerden que hay pacientes que están en ventanas. ¿Qué significa? Que no sale positivo o un falso positivo y en realidad está positivo. Entonces no podemos correr el riesgo de la persona que se infectó y no sabemos si ese paciente tiene VIH hasta hacer un Western blot. Y ustedes saben que el Western blot no es que está a la mano de todo el mundo. El trabajador debe continuar con los antirretrovirales por un mes. Y de allí hay que hacer un control a los 6 meses y un control al año con todas las pruebas, tanto de hepatitis, VIH, en el trabajador. O sea, es duro. Primero duro por el temor. Recuerden que yo empecé diciéndole que a veces el riesgo que más alto el que tenemos es la parte emocional en el trabajador, porque a veces uno no puede solucionar los problemas de otro y se carga esa parte. Imagínense que ustedes se pinchen y que tengan que esperar 2, 3, 4 meses para saber que ese hombre no estaba positivo. Y el simple hecho de tomar la medicina ya causa un trastorno psicológico en el trabajador. En este sentido, yo creo que para mí cualquier aguja puede ser un riesgo de contraer la infección. Riesgo es es lo que siempre vamos a tener presente. Ahora, de que se haya contaminado con VIH, ese es el evento adverso. Por eso se separa. O un cuasi evento cuando en realidad se demuestra que el microELISA estaba positivo, pero el Western blot negativo. Porque el microELISA puede tenerlo falso positivo. ¿Ya te contesté, por favor? Sí, doctora, gracias. Entonces, siempre un pinchazo va a tener complicaciones, chicos. Ahora, normalmente nosotros trabajamos mucho con la causa que me puede llevar así. Es así que nosotros en la Sociedad Americana del Pulmón ha catalogado las enfermedades pulmonares ocupacionales como la causa principal relacionada siempre con el trabajo, y la mayoría de ellas aparecen tras una exposición repetida y prolongada. No nos olvidemos estos dos términos. Nosotros tenemos que catalogar la enfermedad ocupacional o ambiental es a la exposición repetida y prolongadas. Prolongadas más de 8 horas, por eso es que la jornada laboral la pusieron en 8 horas, porque todo esto está analizado, chicos. Porque supuestamente el sonido, el ambiente de polvos inorgánicos, lo que tú puedas aspirar, 8 horas todos los días teniendo un descanso de 12 horas, recuerda que el día es 24 horas, tiene menos repercusión en la salud del trabajador. Por eso dicen repetidas y prolongadas, o sea, que sean más de 8 horas y prolongadas significa que yo voy a trabajar 12. Recuerde que aquí trabajamos 8, en otros países trabajan 12 horas, las jornadas laborales de 12 horas, y si ellos quieren tener un poco más de dinero, hacen las jornadas extra. Entonces, por eso hablamos de repetida y prolongada.
aunque la única exposición intensa a un agente nocivo puede inducir a una lesión pulmonar y la reacción pulmonar se relaciona con factores que dependen realmente del agente inhalado y del sujeto, así como de las medidas de prevención del personal e incluso las adoptadas. Esto significa que hay que tener en cuenta los factores modificadores. Cuando yo hablo de factores modificadores, ¿qué se le ocurren, chicos? Los escucho. Que factores que, o sea, cosas que podemos cambiar en la persona, hábitos. No, los factores modificadores que me modifican el curso de la enfermedad. ¿Cuáles serían? Incluso en la diapositiva está puesta. La respuesta inflamatoria, los hábitos. El tabaquismo. El tabaquismo, doctor, el fumar. Los hábitos, chicos, son los factores modificadores, ¿sí? Los factores que pueden modificar o pueden controlar una enfermedad. Esos son los factores modificadores, los hábitos. El paciente que no te camina, que es un obeso, el paciente que te fuma, el paciente que tiene un sistema inmune alterado, la edad, el sexo, ¿sí? Muchas veces tenemos orientaciones sexuales que no lo podemos modificar y que requieren de pronto una reacción pulmonar que se basa en 3 criterios. El primero, la característica del agente inhalado. ¿Qué tiene que ver la característica del agente inhalado en este? Es el tipo de partícula que tenemos, que pueden ser muy pequeñitas, como de 0.5 a 5 micras, que pueden alcanzar el parénquima alveolar. Hay partículas que miden de 10 a 30, como las fibras minerales y el amianto, que por ese tamaño no alcanzan y se pueden englobar con el moco de la vía respiratoria y a través de la tos expulsarla. Por eso es importante, en el caso del compañero que vive cerca de la playa, el tipo de partículas que llega todos los días a las vías respiratorias son grandes. Entonces ellos son los que siempre están con bronquitis porque están tratando de botarla hacia afuera y porque ustedes saben que cuando encontramos una partícula extraña, lo primero que avanza en nuestro pulmón es a toser. Y muchas veces cuando no podemos eliminar esa partícula provoca una inflamación y por lo tanto provoca secreciones. El segundo son las medidas preventivas, chicos. Es importantísimo que el paciente use, en el caso de los trabajadores de la salud, usen la mascarilla, que es lo que estamos viviendo actualmente, el lavado de manos. Tercero, muchas veces cuando vamos a hacer procedimientos invasivos, utilizar el casco o utilizar prendas de protección que sean eliminadas inmediatamente. Entonces, las medidas preventivas es el otro factor que puede o no provocarme una reacción pulmonar. Y por último, tenemos los factores modificadores, que tiene que ver con el sistema inmune, que es una respuesta inflamatoria, ustedes saben, y también en la edad, el sexo y los otros elementos. Entonces, definitivamente, cuando hablamos nosotros de epidemiología, que es el siguiente dato, ya manejamos el término de epidemiología, que es la tendencia de las enfermedades, nosotros sabemos que a nivel del mundo tenemos o nos referimos que las enfermedades pulmonares ocupacionales ambientales tienen su nivel de epidemiología, o sea, las tendencias de las enfermedades muy variadas, que se relacionan mucho con el tipo de trabajo que realizan o definitivamente con actividades desempeñadas por las personas, entidades o grupos poblacionales. Como ustedes saben, en los países industrializados lo que más va a prevalecer es el asma ocupacional, que prácticamente representa el 20%, y escúcheme, el 20% del asma total, el asma provocado por una actividad laboral. Y el otro 70%, porque le dejo el 10 de enfermedades propias, 70, me confundí. El 70% corresponde a causas ambientales, chicos. Entonces, para que ustedes vean,
en este sentido, ¿qué pasaría? Eso es a nivel del mundo, pero ¿qué pasaría en nuestro querido Ecuador? ¿Qué cree que se les ocurre a ustedes que qué pasaría la tendencia de nuestras enfermedades en Ecuador? Los escucho, chicos. Eduardo. Yo creo Soledad, dime. En comparación con los países que son los países desarrollados, tenemos más riesgo de desarrollar enfermedades por negligencia laboral. No solamente negligencia laboral, también negligencia ambiental. Imagínate, Soledad, que a nivel de vía la costa tenemos la Cemento Nacional, tenemos las canteras, tenemos la empresa de pescado que utilizan químico, tenemos la empresa de cal, y ahí te voy con casi 5 empresas a una población que ya es una población alta. ¿Quién crees que debería regular todo eso? ¿El Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Industrias, el Ministerio de la Construcción? O sea, nosotros tenemos tanto ministerio, Soledad, que para toda la población que está vía la costa va a tener enfermedades pulmonares y sin ser un trabajador, porque en su ambiente, en su hábitat, en su lugar de horas de ocio, cuando llegan al descanso, están que absorben polvo que da miedo. Y recuerden que las enfermedades que se llaman neumoconiosis o neumonitis por hipersensibilidad son a causa de lo que está en el ambiente. Soledad. Sí, tiene razón, doctora. Doctora. Dígame, señor. Y también la industria de la agricultura también tiene un alto riesgo de las enfermedades pulmonares. Por Dios, con ellos el cáncer es vivito por todo lo que utilizan los fertilizantes. Como ustedes saben, no somos un país totalmente industrializado, pero trabajamos en gran parte la materia prima y no tenemos ni control ni protección en los trabajadores adecuados, ni siquiera un trabajador en la construcción, chicos, donde utilizan el cemento, la arena y utilizan el resto de material, no tienen ni siquiera una medida de protección para que sus pulmones no... El trabajador de la madera, el agricultor, me he encontrado con esas placas que ustedes ven allí. ¿Yo qué le puedo decir a ese trabajador? Dígame, le tengo que decir que usted toda la vida se expuso y ahora yo no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, definitivamente es lo que vamos a tener que vivir todas las personas en sí. Manejamos a Guayaquil norte, sur, este, oeste, manejamos riesgo que da miedo a nivel ambiental. ¿Qué está haciendo el Ministerio del Ambiente frente a eso? No lo entiendo. ¿Qué está haciendo el sistema de educación que deben educar? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud? O sea, vamos a tener una población con muchas patologías pulmonares. O sea, yo neumóloga voy a tener bastantes pacientes cuando empiecen a envejecer. Y así que les invito a hacer un grupo de neumólogos fuerte porque vamos a necesitar ayudarle a sobrevivir con todos los eventos que genera a nivel de esta población llamada Guayaquil, no sé del resto. Entonces, como ustedes saben, a pesar de que no somos del primer mundo, el asma ocupacional a este nivel no es ninguna sorpresa. El asma ambiental tampoco es ninguna sorpresa. Entonces, definitivamente es posible desarrollar enfermedades pulmonares intersticiales tales como la neumoconiosis, la alveolitis alérgica extrínseca y entre otras, chicos. Yo me he encontrado con muchísimos pacientes que son ama de casa y yo tengo que decirle, ¿sabe qué, señor? Usted tiene una fibrosis pulmonar. Doctora, ¿qué significa eso? Que es como la esponja cuando lo utilizamos de lavaplato mucho tiempo. Está duro, no me permite sacarle todo el líquido a su esponja
Y definitivamente yo tengo que controlar su evento a nivel cardíaco, porque todo paciente con fibrosis pulmonar termina siendo un cor pulmonar, que significa una afectación del lado del corazón, derecho e izquierdo. ¿Qué ha ido aumentando en nuestra vida, chicos? ¿Alguien me ayuda en la imagen que les puse? Doctora, en la imagen se ve, bueno, disabestosis. Ah, obesidad. Sí, obesidad, una niña Sí. con... La obesidad en nuestro país es algo alarmante, ¿sí? El asma Y también. la obesidad que me genera en el pulmón un patrón restrictivo externo más el patrón restrictivo interno. ¿Qué va a pasar con ese paciente, por Dios? Entonces, definitivamente tenemos que trabajar en la conducta de educación continua en la población. Por eso es importante, yo quería preguntarles, ¿ustedes les di la epidemiología o no avancé hasta allí? Porque epidemiológicamente lo que el Ministerio de Salud está empleando es la comunicación y la educación. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante? Comunicarle y educarle para disminuirle los riesgos. Ustedes no los pueden retirar, chicos. Vía la costa no le podemos retirar los riesgos que existen. Pero sí tengo que educar al paciente cuáles son sus medidas de protección. Frente al evento tendrá que gastar un poquito y poner un aspirador de partículas dentro de la habitación donde va a dormir. Que eso va a provocar prácticamente algo cíclico de 12 cambios por segundo, recambios por segundo del ambiente. O sea, cambiar ya de qué forma yo puedo evitar que esas partículas me sigan afectando el pulmón. ¿Sí me comprendieron, por favor, Eduardo? Eduardo Luis Useche. Sí, doctora. Eduardo, ¿quieres preguntarme algo? No por el momento, todo claro. ¿Sí? Entonces puedo hacer una prueba más tardecita con ustedes, todo está claro. Listo, chicos, vámonos a mirar un poquito de clínica. Cuando yo hablo de clínica, ¿qué creen que estoy mirando en el paciente? Que con ustedes ya lo manejé. Signos y síntomas. Signos y síntomas. Y como yo he venido, y en todo le he metido al asma ocupacional o asma ambiental, ¿cuáles son la tríada del asma? Tos, sibilancia y disnea. Tos, sibilancia y disnea. Incluso yo les puse, que con ustedes manejamos también, se me olvidó, la actividad prácticamente, el grado de actividad de la disnea, realizando este marcador, ¿no? ¿De qué tipo de disnea tengo? 1, 2, 3 o 4. Y cuando nosotros manejamos en esta parte el desarrollo prácticamente de la enfermedad, tenemos que indagar sobre qué estuvo haciendo el paciente. ¿Cuál es el contacto para que esta parte inespecífica de los síntomas me genere que el paciente vaya al hospital? Aparte de conocer una buena anamnesis, investigar al paciente, hay que realizar un examen físico exhaustivo buscando los síntomas que delaten la afección pulmonar u otros datos relevantes, o completar la historia clínica mediante los antecedentes patológicos personales o los antecedentes patológicos familiares, buscando el agente etiológico, buscando el riesgo a nivel del sitio de trabajo o de su habitabilidad o de su ambiente donde pasa su hora de ocio, para saber si en realidad este paciente tiene una enfermedad ya crónica
un pulmón patológico, ya es un paciente POT, un paciente que tiene bronquios dilatados, que es la bronquiectasia, o porque ya tenía una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Recuerden, chicos, que el que no sospecha, no diagnostica. En ustedes siempre debe estar el evento de que siempre puede haber algo de base o un antecedente que haya hecho que esta enfermedad le lleve a una unidad de cuidados intensivos al paciente. Y ustedes escucharon clarito, en el caso de la pandemia que nosotros tenemos, los que se murieron fueron los pacientes que tenían enfermedades de base, ¿sí? Llámese un EPOC, fumador, o un hipertenso, o uno con enfermedades metabólicas, o un paciente que realmente no había sido diagnosticado y que a través de este evento produjo prácticamente la activación de la enfermedad. ¿Alguna pregunta con esa diapositiva, por favor? No, doctora. Listo. Entonces nosotros, en este sentido, chicos, dentro de la historia clínica de la enfermedad pulmonar, ocupacional y ambiental, siempre tenemos que mirar la edad del paciente, porque no es lo mismo un paciente de 20 años con un paciente de 60 años. El peso no es lo mismo con un paciente con un peso normal o con un obeso o con un paciente desnutrido. La talla y la raza, a pesar de todo, es importante visualizar porque realmente a través de la talla nosotros y el peso podemos sacar el índice de masa corporal, que es la que realmente nos obliga a interconsultar o a manejar la nutrición del paciente, que es otra meta de una política del gobierno a nivel de salud, manejar esto. La residencia habitual, ¿dónde vivió o hace qué tiempos se cambió de ese sitio? ¿Quién se fue? Lisette, ¿por qué te fuiste? Hola, Lisette, ¿por qué te fuiste? Cuando les pase algo, por favor, mándenme un mensajito para saber qué es lo que les está pasando a ustedes, ¿sí? Entonces, la residencia habitual y el nivel socioeconómico. ¿Por qué yo hablo del nivel socioeconómico, Angie? Angie Correa. Angie Valeria Correa Figueroa. Porque influye mucho en los hábitos. No. Porque yo hablo del nivel socioeconómico. ¿Qué me interesa a mí de mi paciente? ¿Cuál es su nivel socioeconómico? Por los hábitos que pueda tener el paciente, dónde vive, cómo es su alimentación. Cuando yo hablo, Angie, de nivel socioeconómico, porque si ustedes se han dado cuenta, a nivel en Ecuador, solo en Ecuador, el nivel social en un periodo de una época de 10 años ha bajado terriblemente. El económico, actualmente hay más gente desempleada sin ninguna capacidad de dar soluciones a lo que realmente se merece como ser humano, tener un bienestar físico, social, cultural, étnico, y eso no hemos logrado, más bien estamos retrocediendo como país, y eso que nosotros somos tercer mundo. Vamos para atrás. Si ustedes ven que ya la población prácticamente que antes tenía un nivel socioeconómico adecuado, o sea, vivía en una casa donde tenía todos los servicios básicos, vivían con habitaciones separadas. Actualmente la gente ya ha dejado de tener esa casa y está viviendo 5 o 6 personas en una habitación. Entonces, ¿qué genera esta forma de vivir actualmente? Aumentar las enfermedades de falsa transmisión.
porque realmente la alimentación de ellos no es la más adecuada y definitivamente su educación no es la que debe ir a la par de su crecimiento. En el caso de los adultos, dejaron de estudiar y realmente se han dedicado a trabajar para poder contribuir con el hogar. Es lo que tenemos actualmente. El nivel socioeconómico de este país cada día está decayendo más. ¿Y qué me llevó a este trastorno del nivel socioeconómico? A tener hábitos tóxicos, tabaco, alcohol y droga. La droga de la población que nosotros vamos a tener de aquí a 20 años son dependientes de droga. Y yo le digo porque en realidad se ha analizado mucho, tanto es así que el gobierno ha generado un programa de tabaquismo y alcohol en toditas las empresas que tienen que cumplir, porque ya está catalogada muchas veces como un trabajo que tienen que cumplir antes de despedir a una persona adicta. Y lo digo adicta porque es que no deja de consumir estos elementos tóxicos. Entonces, definitivamente hemos logrado llegar a este nivel que está difícil de controlar por el nivel socioeconómico de las personas. No tienen dinero para poder sobrellevar y han caído en nuestros hábitos. Antecedentes personales y familiares de atopía. ¿Quién de ustedes no tiene familiares con algún tipo de trastornos de atopía, sea en piel o rinitis frecuentemente? Nadie. ¿Cómo que nadie? ¿Quién contestó? Angie. No, yo, o sea, según yo, todo el mundo tiene algún problema con rinitis o alergias. Oh, atopías en la piel, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sí, definitivamente la mayoría tenemos antecedentes personales o familiares con algún tipo de atopia. Enfermedades respiratorias previas. No han debutado todavía con la enfermedad, pero sí nos encontramos con muchos eventos cuando tomamos una placa de tórax. Casi, les cuento chicos, casi la mayoría de la población tiene imágenes pequeñas, consolidaciones de tipo cálcicas. Eso quiere decir que todo el mundo habrá pasado por alguna enfermedad infectocontagiosa viral, bacteriana, micótica, no lo sé. Pero casi la mayoría de las placas que yo he visto, la mayoría es todas, mejor dicho, tienen estas imágenes. Tiene unas 10 nodulaciones cálcicas que no están descritas dentro de lo normal de una radiografía. Tratamiento realizado y medicación actual. Es muy importante conocer un poco qué medicamentos el paciente utiliza y qué es lo que realmente estamos manejando. Y cuando nosotros hablamos de una historia ocupacional detallada, siempre vamos a relacionar lo cronológico de todos los trabajos anteriores y principalmente qué actividades han realizado de ocio, o sea, de descanso. Materiales utilizados en su trabajo y en actividad de ocio, intensidad y duración de la exposición a cada uno de ellos, fecha de comienzo de los síntomas e intervalo entre la exposición y su aparición. ¿Por qué es importante insistir mucho en que me indiquen cuáles? Porque yo tengo que decidir, yo como médico, si es que le mando a medicina laboral a mi trabajador, porque para mi concepto esto no es una enfermedad de base, es una enfermedad producto del contacto con el material de trabajo. En el caso de las enfermeras, que ellas utilizan muchas ampollas, que la destapan para unirla con los líquidos, ese polvo va generando reacciones en las manos y probablemente en las vías respiratorias. Hay enfermeras que han entrado en estatus asmático después de destapar una botella. Entonces, definitiva, una botella de ¿cómo se llama? De polvo de antibiótico o de cualquier polvo. Entonces, es importante relacionar siempre la fecha de comienzo de los síntomas y con a qué tiempo apareció, o sea, el intervalo de exposición y cuándo fue su aparición. Y las medidas de prevención usadas, o sea, antes, escúchenme, cuando nosotros manejábamos los químicos, yo ya no veo mucho eso, ellos tenían una cámara de flujo laminar donde allí preparaban la medicación. En este sentido es una medida de protección incluso para que no se disemine en el ambiente. Actualmente esas cámaras yo ya no las veo en los hospitales.
que también las usaban para preparar alimentación parenteral, también las utilizaban para preparar antibióticos y así de esa forma evitábamos alguna contaminación en el paciente y alguna exposición en las enfermeras. La situación clínica durante la jornada laboral y si mejora en casa o durante los fines de semana o en vacaciones. Todo esto hay que escribir. Chicos, me permiten un ratito que estoy recibiendo una llamada. Si les doy los 10 minutos de descanso, por favor. Listo, doctora. Perfecto. Entonces, chicos, como ustedes se pueden percatar, nosotros siempre tenemos, en este sentido, que buscar cuáles son los criterios para definir en realidad si estoy o no estoy con una enfermedad laboral o con una enfermedad ambiental. Y es así que nosotros tenemos que hacer, a mí me encantaría que la historia clínica de un paciente sea como la historia clínica ocupacional. Existen tantos casilleros que uno tiene que cumplir en este sentido y que tenemos que manejar básicamente antecedentes, situación en la jornada laboral, medidas de prevención, si hay otros trabajadores afectados en forma similar, si hay otros pacientes que están afectados igualmente, y eso no lo preguntamos cuando hacemos una historia clínica general. Ahora, los criterios que nosotros podemos definir como una asma ocupacional o un síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas, ¿sí? Definitivamente tenemos que mirar estos criterios diagnósticos del asma. Sibilancia, tos y disnea, que serían la tríada de asma. El comienzo del asma, si se relaciona o no con el inicio del trabajo. Si hay asociación con otros síntomas de asma y el trabajo. Uno o más de los criterios, o sea, exposición del lugar de trabajo. Cambios, porque ahí se toma la espirometría, cambio en el FEX1, que es la expiración forzada, el volumen de expiración forzada en un segundo, o el pico flujo forzado, expiratorio forzado, los cambios de hiperreactividad bronquial y la respuesta positiva a una prueba de provocación bronquial. Con todo esto, nosotros ya estamos etiquetando al paciente que el problema de él es la enfermedad de asma bronquial. Así ustedes pueden ver en esta diapositiva que tenemos casi del 15 al 20% representa el asma ocupacional, el 70% al asma ambiental y definitivamente el resto al asma intrínseca. El asma es la enfermedad pulmonar más asociada por la ocupación en un individuo. También tiene una característica de un patrón obstructivo, hiperreactividad bronquial e inflamación de las vías aéreas debido al desempeño del trabajo, tal como nosotros hemos aprendido de asma o cuando nos toque hablar de patología de asma, nosotros vamos a catalogarla como un patrón obstructivo, reversible, hiperreactividad bronquial e inflamación de las vías aéreas. Puede ocurrir también mientras estímulo de una proteína animal o vegetal o sintética, químicos y agentes metálicos. Existe otra variante denominada como asma exacerbada por el trabajo al referirse al asma concurrente con el trabajo o preexistente. Doctora, una pregunta. Perdón, dígame. ¿El asma ocupacional es lo mismo que asma no inmunológica? Siempre vamos a relacionar, no es lo mismo. Al no decir no inmunológica es que no tiene ese componente, pero el asma ocupacional que nosotros estamos manejando por eso puse criterios de diagnóstico o definición del asma. Siempre el asma va a estar relacionado con el trabajo, el asma ocupacional. Y decir asma no inmunológica no me atrevería, porque yo tendría que tener la inmunoglobulina E y todo el resto de elementos que me pueden generar
ese concepto de inmunológica. Que el asma ocupacional siempre va a estar relacionada con el trabajo, ¿sí? Con agentes de riesgo que puedan provocar el trabajo, con la relación entre el comienzo y la exposición sintomática a agentes irritantes en el lugar de trabajo. Pero si queremos ser un poquito más finitos, sí, definitivamente la asma intrínseca es inmunológica y la asma extrínseca, que es por lo que lo causada por el ambiente o por la ocupación, está relacionada con eso. O sea, Eduardo creo que me preguntó, ¿no, verdad? Eduardo, ¿o Kevin? No, fui yo. Kevin. Sí, o sea, si tratamos de una asma intrínseca y extrínseca, bueno, es una asma no inmunológica, ¿sí? Pero la diferencia neta, no inmunológica, perdón, la diferencia neta es en relación con el trabajo. ¿Te quedó claro, Kevin? Sí, doctora, muchísimas gracias. De nada, niño. Listo, entonces, para aclararle un poquito más a Kevin, viene esta diapositiva que tenemos al lado. En esa diapositiva, los criterios de asma ocupacional es diagnóstico de asma, comienzo de que el asma después del inicio del trabajo, asociada a síntomas de asma y trabajo, y uno o dos de los siguientes criterios, como exposición al trabajo, cambio en el FEX1 y el PEF en relación al trabajo, cambios de hiperreactividad bronquial en relación al trabajo. O sea, cada uno de los elementos que nosotros conocemos que son los causantes del asma, siempre tiene que estar relacionada con el inicio del trabajo, durante el trabajo y que después del trabajo desaparece todo esto. Eso es en realidad el asma ocupacional. Entonces, chicos, no olvidémonos que definitivamente la valoración, cuando nosotros estamos valorando una asma que genere incapacidad, la valoración de normalidad o anormalidad y su cuantificación. También si se presenta en reposo o ejercicio, que si es variable o no de la evaluación y seguimiento de estos factores, y si la normalidad se presume reversible o permanente. La normalidad me estoy refiriendo a la broncoconstricción y el grado de deficiencia respiratoria y su impacto con la actividad de la vida diaria. O sea que definitivamente nosotros tenemos que hacer muchos exámenes para confirmar que en estos pacientes existen básicamente este tipo de alteraciones. La siguiente patología que nosotros vamos a manejar, chicos, es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que está dada por la fibrosis y por el enfisema y la bronquitis crónica. Entonces, es así que nosotros trabajamos con las siglas de GOL o Iniciativa Global de POT, lo que define a la enfermedad común, prevenible y tratable. Kevin, ¿por qué yo digo enfermedad común, prevenible y tratable? Kevin. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Bueno, común porque ya ahora último es muy frecuente verla. Ya, pues, y por eso mismo... Es común, Kevin, porque con todo lo que yo le doy explicación, quizás todos nosotros vamos a entrar a ese periodo. Claro. Prevenible, Kevin. Prevenible porque ahora que ya todo el mundo, bastantes personas ya han entrado a ese periodo, pues ya se han planteado en el ámbito médico formas de prevención para decirles a los pacientes de riesgo acerca de no contraer EPOC. Kevin, acabo de tratar de educar a 29 personas. En ese momento yo estoy trabajando con prevención. Prevención es comunicación y educación. Les acabo de explicar que a nivel ambiental en nuestro Guayaquil, Ecuador, lindísimo, tenemos demasiado riesgo presente que me puede activar la enfermedad. Y tratable, ¿por qué? Si el EPOC es algo crónico e irreversible, es el síndrome obstructivo irreversible. Porque se puede tratar la sintomatología. Sí, pero no la enfermedad. Exacto. Porque yo puedo tratar de disminuir la producción de moco,
pero no puedo tratar o prevenir la evolución de la enfermedad. Y la evolución de enfermedad, Kevin, de una bronquitis crónica, ¿paso a qué? A un enfisema y a una fibrosis muchas veces, ¿sí? Entonces, partiendo de esta premisa, no es descabellado pensar que el 15% de los casos de POT ocurra por el trabajo en que desempeñan las personas. ¿Tú crees que yo estoy escribiendo mal esta diapositiva? No, chicos. No es descabellado pensar eso, porque definitivamente estas patologías van a estar presentes porque las causas son generadas por lo que nosotros mantenemos a nivel del ambiente. Por eso es importante trabajar con el elemento que puede estar generando estas enfermedades pulmonares en los trabajadores y en los pacientes. Incluso no se quedan en enfisema, se quedan en fibrosis, se quedan en carcinoma, que eso es lo que realmente no podríamos hacer nada por estos pacientes. Y los grupos más afectados de los trabajadores son los agricultores. ¿Alguien me dijo de eso? Sí, yo estoy de acuerdo. Y no solo los agricultores, chicos, ¿qué pasa con las grandes bananeras? ¿Qué ustedes han observado que pasa en un avión colocando esos medidas de protección para el banano, que son muchas veces tóxicos para el ser humano? ¿Quién les controla a ellos lo que están lanzando en el aire? Y ustedes saben muy bien que el viento puede llevar y dispersar esas partículas muy, muy lejos. Y quizás Machala, que es lo que más cerca estoy, Machala puede afectar a una población que no tiene nada que ver con esto de los bananos. ¿O no, chicos? Otro grupo afectado son los mineros. Otros quienes se exponen al humo del cigarrillo, y también son los fumadores pasivos o activos. Pero no nos olvidemos de los trabajadores de la construcción, no nos olvidemos de los trabajadores de la salud, no nos olvidemos del tipo de ambiente que tenemos muchas veces en la casa, que nosotros no hemos manejado todo eso. La neumoconiosis. La neumoconiosis, como ustedes tienen ya conocimiento, es causado por todo el material que nosotros encontremos, partículas que pueden ingresar fácilmente hacia el espacio perialveolar y alveolar. Esto causa un daño permanente en el intersticio pulmonar, inflamación y fibrosis, ¿sí? Polvos de carbón, sílices, amiantos, como otros materiales sólidos. Entre ellos engloban a la neumoconiosis del carbón, de mineros de carbón, silicosis, asbestosis, vicinosis, entre otras. Un dato interesante es el uso del asbesto en regiones de Europa se había prohibido. Pero recuerden, chicos, que la asbestosis nosotros la tenemos acá, que da miedo. La vicinosis es una neumoconiosis orgánica de base patogénica poco conocida, pero que ocurre ante la exposición de polvo de algodón, de lino y de cáñamo o sisal. Y la asbestosis casi exclusivo de la lesión pleural, chicos. Entonces, definitivamente la neumoconiosis es un elemento importante que tenemos que diagnosticarlo siempre en nuestra consulta. Tomar en cuenta, esta película es de un pulmón negro. Imagínense cómo está el pulmón, la vía respiratoria todo distorsionada, ¿sí? El pulmón todo pequeño, porque recuerden que un pulmón fibrótico es un pulmón que disminuye el volumen del pulmón. Siempre hay que valorar al tiempo que se exponen, o sea, la exposición, el material expuesto y la cantidad expuesta. Al comienzo puede ser durante el trabajo y después de este. Cuando yo me refiero que ya existe los síntomas como tos, expectoración con moco o exposición prácticamente a todos los elementos. Y las complicaciones como el cor pulmonar, y si fuma, este paciente puede desarrollar fácilmente
el EPOC debido al daño preexistente y la condición de la tos crónica durante todo el tiempo. Y entonces, chicos, también interviene no solamente la exposición al comienzo, los síntomas, las complicaciones, sino el estilo de vida del individuo. Definitivamente, Brian, ¿por qué te fuiste? Brian, ¿qué pasó? Brian. Brian, ¿tienes problema con el micrófono? Una tercera enfermedad es la alveolitis alérgica extrínseca, también denominada neumonitis por hipersensibilidad. Comprende un grupo de enfermedades caracterizadas por una reacción inflamatoria inmune que afecta a los bronquios terminales, alveolo e intersticio pulmonar. Ocurre debido a la sensibilización y reexposición de polvos orgánicos como bacterias, hongos y virus, e inorgánicos como los isocianatos. Los isocianatos, chicos, es un grupo químico que tiene el grupo RNCO, nitrógeno, carbono, oxígeno, y que provoca hipersensibilidad que se maneja esta enfermedad. ¿Cómo creen que nosotros podemos manejar este tipo de enfermedad? Chicos. Con antiinflamatorios. Con antiinflamatorios, y no nos olvidemos de que el oxígeno, el carbono y el nitrógeno está dentro de lo que nosotros respiramos. Definitivamente nosotros tenemos que mirar los 4 criterios mayores y los 2 criterios menores de la alveolitis alérgica, que posteriormente hemos de trabajar más profundamente con la enfermedad. Y no nos olvidemos que este caso puede ser generada por inmunocomplejo o mediada por los linfocitos T. Así, dentro de los criterios mayores están los síntomas compatibles con alveolitis alérgica extrínseca, evidencia de exposición al antígeno sospechoso por la detención de las precipitinas séricas, hallazgo radiológico compatibles, en el lavado bronquioalveolar encuentro linfocitosis y la historia compatible. Estos son los criterios mayores para diagnosticar neumonitis por hipersensibilidad. Y los criterios menores, vemos en la placa, a la auscultación crepitantes vivasales, en la capacidad de difusión del oxígeno se encuentra disminuida y hay hipoxemia en reposo. Entonces, en este sentido, chicos, nosotros siempre vamos a manejar los criterios para el diagnóstico de la alveolitis alérgica extrínseca. Esta diapositiva me encanta porque aquí les he puesto todas las etiologías de las neumonitis por hipersensibilidad. Chicos, en lo rojo le puse algo que ustedes ya lo manejamos, la neumonitis de ventilación. El polvo en los equipos de aire acondicionado contiene la termoactinomicis, que es una proteína de protozoo, bacterias termotolerantes. Imagínense que ya la tenemos hasta como patología el aire acondicionado. ¿Quién de ustedes no tiene un aire acondicionado? Todos. ¿Quién de ustedes hace la limpieza cada 6 meses? Y eso que yo lo relaciono cada 6 meses, porque con el ambiente que tienen en la vía de la costa deberían hacerlo cada 4 meses. 3 veces al año para limpiar el ventilador de ustedes. Que es caro, sí, cobran hasta $70, pero hay que hacerlo para evitar tener estas neumonitis de ventilación. Otro es el pulmón de granjero, que prácticamente es una neumonitis por hipersensibilidad por heno hemoicido o abono. Entonces, definitivamente, tenemos 2 patologías que es provocada por esta termoactinomicis, que prácticamente me lleva a una dificultad en tener alteraciones en ambos campos pulmonares y que el paciente tenga tos, expectoración y sibilancia. Y nosotros manejamos
como un triste asma, pero en realidad es provocada y hay que manejar es al ventilador para controlar la enfermedad, chicos. También en estas neumonitis por hipersensibilidad tenemos a los pulmones de criadores de aves, tenemos los trabajadores de la cebada, tenemos a las enfermedades de los trabajadores de la pulpa de la madera, que también lo hacemos muchísimo en Ecuador. El pulmón de los peleteros es el pulmón de prácticamente el polvo de la piel, pieles hay gente que todavía matan animales del campo que pueden provocarme estas enfermedades. Y así, chicos, tenemos definitivamente un sinnúmero que quizás no lo hemos ni descrito en esta diapositiva, que tenemos que investigar a cada paciente que venga con tos, sibilancia y dificultad para respirar. En esta diapositiva que yo les coloco acá, nosotros vemos que lo primero que tenemos que analizar es la clínica respiratoria, luego mirar la exposición laboral de riesgo, tercero, mirar lo que es la espirometría. Y por último, manejar la tomografía torácica y tener el concepto con todo esto de una enfermedad pulmonar intersticial. Si yo tengo una enfermedad pulmonar intersticial, yo tengo que hacer anticuerpos, inmunoglobulina G específico como la presepitina y la ELISA y el test cutáneo de hipersensibilidad inmediata. Si esto tengo positivo, los dos test, yo digo que tengo una evitación antigénica, busco la mejoría funcional y el diagnóstico de una enfermedad pulmonar intersticial. Pero si no tengo la mejoría funcional, yo tengo que realizarle un lavado broncoalveolar y una biopsia pulmonar para indicarle el diagnóstico definitivo. Y lo mismo se hace para el positivo negativo o el negativo negativo. Hay que continuar, no hay que dejar porque ya tenemos la imagen subjetiva en la tomografía y tenemos que continuar con los diagnósticos o screening de diagnóstico. La otra enfermedad es la neumonitis por metales duros. Ustedes saben muy bien que es una enfermedad prácticamente infrecuente que afecta a personas que se hayan expuesto al polvo de metales duros como el berilio, el cobalto y otros metales que realmente no los traje a colación, pero tenemos el oro, la plata, el bronce, el cobre. Todos esos metales nosotros tenemos mineros expuestos todo el tiempo a esto y nos falta el mercurio. Entonces siempre hay desarrollo clínico similar de neumonitis por hipersensibilidad y una prognosis inclinada a fibrosis de acuerdo a su susceptibilidad. Es rara, pero el desarrollo clínico suele ser confundida con una sarcoidosis. Ahí ¿quién de ustedes no tiene celular? Todos. Y a veces nosotros mismos manipulamos las baterías de litio y tenemos otros elementos que quizás el verde es el berilio, el berilio, que se usa para hacer los satélites. Entonces, definitivamente tenemos complicaciones que tenemos que ir solucionando. En esta diapositiva, la deuda pendiente del caso de Ardistil. Ardistil era una empresa que prácticamente murieron 6 personas y 72 enfermaron. Era una empresa aerográfica, nombrada por los trabajadores, que significa arte y estilo, con un muy mal control sanitario para los trabajadores, sin equipo de protección ni nada, más productos químicos dañinos que se aspiraban indiscriminadamente, llevando a la muerte y la enfermedad de muchas personas. Esto es un ejemplo claro, chicos, de una enfermedad ocupacional donde las empresas no cumplen con la normativa legal para manejar este tipo de pacientes. El cáncer del pulmón, yo creo que con eso tenemos una deuda pendiente, es bastante común en las actividades que realizan el trabajador al estar expuesto a agentes o productos cancerígenos
y al humo del cigarrillo. Se puede desarrollar dos tipos de carcinoma, el de células pequeñas y el de células no pequeñas, y se estima que el 15% de los cánceres de pulmón afectan a hombres en el trabajo y el 5% de las mujeres en el trabajo. Recuerden, lo ideal es la prevención, o sea, hay que trabajar con la investigación, la educación y la comunicación al trabajador o a las personas que tenemos este ambiente donde definitivamente es importante que conozcan cada uno de los materiales y eso debe estar escrito en la historia clínica que entra en contacto el trabajador. Entonces, la historia clínica de una enfermedad pulmonar ocupacional es exhaustiva, meticulosa y dirigida, donde se recopilan síntomas, jornada laboral y fuera de ellas, medidas preventivas en el lugar de trabajo y si hay otros individuos en la misma o similar condición. Miren que si nosotros aplicamos la historia clínica ocupacional a todas las otras enfermedades, tendríamos un gran historial clínico para iniciar el diagnóstico definitivo. Los estudios de imagen como radiografía no son útiles, pero sí el uso de la tomografía axial computarizada. Las pruebas de función pulmonar y otras pruebas mandadas a un laboratorio por la empresa u otras que no se mencionan en los puntos anteriores, chicos. En este sentido, no nos olvidemos que hay dos elementos importantes que tenemos que manejar: la prevención y las direcciones futuras. Los principios básicos de control y prevención de las enfermedades pulmonares debe prácticamente manejar la sustitución de muchos otros elementos. Esta es la prueba de función pulmonar que realmente nosotros manejamos en los pacientes que tienen que entrar en contacto con químicos o polvos orgánicos o inorgánicos que pueden afectar la funcionabilidad del pulmón. También tenemos que hacer la capacidad de difusión de monóxido de carbono, que se lo hace a través de la plastimografía, y el consumo máximo de oxígeno. Lo más importante es ver los principios de control y prevención, que es lo que debemos trabajar. Sustitución del agente tóxico inhalado por otro no tóxico o menos tóxico. Métodos eficaces de almacenamiento y transporte de las sustancias tóxicas. Automatización de los trabajos en aquellas zonas de alto riesgo. El médico ocupacional e incluso la enfermera ocupacional o el técnico en los riesgos ocupacionales tienen que levantar según la funcionabilidad de cada sitio de trabajo el riesgo laboral. El riesgo laboral va medio, intermedio y alto riesgo. Bajo, intermedio y alto riesgo. Y en este sentido nosotros tenemos que etiquetar, por ejemplo, a nivel de salud, las enfermeras, los médicos, tratantes y residentes tienen un alto riesgo de contaminación con los pacientes. El uso de un sistema de humidificación, ventilación o flujo laminar que reduzca la concentración del agente inhalado hasta niveles aceptables en las áreas de trabajo. El uso de equipos de protección respiratoria, rotación de personal en caso de que los sujetos estén muy sensibilizados a la sustancia. Es importante retirarlos del puesto de trabajo, incluso cambiarlos en el puesto de trabajo. Establecer programas educacionales sobre la prevención de riesgo y deshabituación tabáquica. Realizar exámenes médicos en salud para identificar a trabajadores con riesgo como EPOC o asma, o practicar exámenes periódicos, anuales y semestrales para trabajadores más expuestos. Chicos, siempre yo digo, nosotros tenemos que trabajar de aquí en adelante, los riesgos están presentes, es en conocer cuáles son esos riesgos, prevenir y colocar medidas de protección, ya sea en el material o en el ambiente donde el trabajador se desenvuelva. Es así que nosotros vamos a hacer un pequeño taller. ¿Quién es el dirigente del curso, por favor? Yo, doctora Isabela.
Isabela. Somos exactamente 29 estudiantes. Tenemos 5 enfermedades ocupacionales, las vamos a repetir. Y yo diría ambientales también. La primera enfermedad es el asma, ¿no verdad? Anota, Isabela, por favor. La segunda enfermedad es el EPOC. La tercera enfermedad, la neumoconiosis. La cuarta enfermedad, la alveolitis alérgica extrínseca. Y la última enfermedad es la neumonitis por metales duros. El cáncer no lo ponemos. Nos dividimos entre esos temas. ¿Cuántos temas te salió, Isabel? 5. Asma, EPOC, neumoconiosis, alveolitis alérgica extrínseca y neumonitis por metales duros. Bueno, en esta diapositiva divídase en grupos de acuerdo a su preferencia. Por favor, no demoremos mucho, de tal forma que todos tengan grupos. Los temas a tratar son enfermedades pulmonares ocupacionales expuestas anteriormente. Busquen información a mayor profundidad de un tema y en base a eso elaboren un caso clínico. Tiempo 40 minutos, pero como ustedes ven son 18:45. Los 40 minutos no se los voy a dar, les voy a dar 20 para poder presentar los casos y el tiempo tiene 5 minutos por grupo. Yo les dejé porque ustedes ya estaban haciendo los riesgos ambientales, ¿no verdad? A través del mapa web. Sí. Ya, para que lo suban hoy día les puse. Incluso déjame ver bien el horario. Si no, yo les aumento la hora para que ustedes puedan tener tiempo de ponerlo en la... A ver, lo hago hoy día. ...19 a 19:30. Voy a aumentar la fecha de entrega, ¿sí? Para que ustedes no estén un poquito atareados. ¿Hasta qué hora quieren que se los deje para que entreguen el trabajo? Isabela. Puede ser hasta las 9. Es hoy mismo, ¿verdad, doctora? Sí, hoy mismo, porque ustedes ya tenían el trabajo adelantado. Entonces, hay que presentarlo, disculpe. Sí, no, lo van a poner en el sistema, como una tarea. Ya, entonces puede ser, doctora, hoy hasta las... ¿qué será? Salimos a clase a las 7 hasta las 10 de la noche, si es posible. Ya, 21 es 20, 21 es 9. Listo, les dejo hasta las 23 horas. Listo, gracias. 23:50. Después de eso ya no cambio hora, ¿ya? Hora 50. Listo. Le guardé y ya está cambiada. 5 horas, 1 minuto tienen para subir el trabajo pendiente. Ahora, este trabajo, por si acaso nosotros tenemos hasta las 2:30 son la clase de ustedes. Terminamos a las 7:30 la clase. Entonces, Isabela, por favor, divide las 5 enfermedades en los grupos de tus compañeros. Tienes hasta ahora, tienes 29. Son 29 de ustedes. Tienen 20 minutos para elaborar el trabajo y lo exponemos 5 minutos cada grupo y terminamos la clase con ese taller. ¿Estamos de acuerdo? Ya, doctora, está bien. Listo, doctora. Bueno, ahora que ustedes lleguen, le tomo la lista para ver si estamos todos, ¿ya? Les doy 20 minutos para que hagan rápido el taller. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que quieran que les aclare en relación a este tema? Bueno, les dejo, chicos. Son 18:49, 18:50.